En el Nuevo Testamento tenemos una expresión que se repite con frecuencia y la expresión es en otro tiempo. Esa frase, esa expresión, en otro tiempo. La expresión en otro tiempo es usada mayormente por el apóstol Pablo y la utiliza para indicar no solo un asunto de cronología, no es una cuestión de tiempo nada más, sino que la utiliza para describir la catastrófica condición en la que se encuentra el ser humano a causa de su pecado. Cuando todavía Jesucristo no está viviendo por fe en su corazón. Cuando esa persona aún no ha nacido de nuevo. En otro tiempo es una condición de separación de Dios, de ausencia de esperanza, de esclavitud, de pecado, de expectativa de ira. En resumen, es una condición de muerte eterna. Esa expresión en otro tiempo frecuentemente la vas a encontrar en la Escritura y eso es lo que significa. Es una situación terrible. Y es importante entender lo que implica esta expresión en otro tiempo, ya que esa condición es a la que nace toda persona. Es como la cuna que nos recibe, porque todavía no mora Cristo por fe en el corazón de la persona, porque todavía esa persona no ha nacido de nuevo. Es una cuna que nos recibe, es la atmósfera en la que nos desenvolvemos. Es importante entonces entender esto, porque la mayoría de la gente continúa viviendo en esa condición de en otro tiempo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa es la condición en otro tiempo. Y hay un problema oculto en esto. Ahí tenemos la definición que por lo menos para mí representa esa expresión en otro tiempo. Pero hay un problema oculto. El día a día, lo que nos toca vivir, no se parece mucho a esa descripción. Para mucha gente, de hecho, la vida es emocionante, es agradable. Hay amigos, hay reuniones, hay familia, hay fiesta. Hay una serie de satisfactores que nublan la vista al grado de creer que todo es perfecto, que todo está bien, que el aquí y el ahora es todo lo que hay y es perfecto la vida. Para muchos no. Oímos un caso terrible hace rato, oramos por eso, pero en general la gente, con todo lo que vive en el día a día, que puede ser incluso las presiones del día, su vista se nubla y no se percata de que esa es la condición verdadera, cuando todavía no vive Jesucristo por fe en su corazón. Y el enorme problema consiste en que la apariencia de esta vida se pasa, y si nos quedamos en la confusión, nos podemos quedar el resto de nuestra existencia en este mundo en esa condición de en otro tiempo. Y el único fin que hay para esa condición de en otro tiempo es encontrarnos con una eternidad de condenación espeluznante. Ese es el destino final de esa condición. Pero aún más importante que saber lo que significa y lo que implica esa condición de en otro tiempo, es más importante saber y creer que Dios no quiere que la gente permanezca en esa condición de muerte. Y tan no lo quiere que decidió entregar a su Hijo voluntariamente para que Él muriera, para que diera su vida
y para que así fuera posible rescatarnos de esa condición de muerte y darnos vida. Cuando una persona escucha el Evangelio de Dios y cree lo que dice el Evangelio, Dios efectúa una formidable obra de rescate, de salvación en esa persona. La hace nueva creación, le suministra su Espíritu Santo para que viva en ella. La constituye hijo de Dios, amado, acepto, hecho santo, justo, limpio. Es una persona que ha quedado libre de la esclavitud del pecado, libre de la ira venidera. Esa persona recibe una esperanza viva. Es una formidable obra de Dios. Cambia rotundamente la condición. En resumen, le da vida. Le da vida porque antes de eso está muerto. En otro tiempo hay muerte. Y Dios hace una obra tremenda, y toda esta obra se concentra en otra frase. Y la frase que también encontramos en la Escritura es en Cristo. Por un lado, en otro tiempo; por otro lado, en Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y el inicio del 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Ahí está. Dios es el que nos pone en Cristo, sacándonos primeramente de esa otra condición de muerte. Dios pone a la persona en Cristo y eso cambia todo. Hay vida en Cristo, es una nueva vida. De hecho, es la vida en realidad. Estas son pues las dos condiciones de existencia: en otro tiempo y en Cristo. En otro tiempo solo hay muerte. En Cristo hay vida. No son compatibles, no pueden coexistir en la misma persona. O estás en otro tiempo, en esa condición de muerte eterna, o estás en Cristo, en esa condición de vida. No es posible estar en ambas, no puede funcionar. Y Dios quiere sacarte de esta condición de muerte y trasladarte a esta condición de vida. ¿Cómo lo dice la Escritura? Vamos a Gálatas 4:8, en donde el apóstol Pablo dice: ciertamente, y ahí viene la expresión, en otro tiempo, ¿verdad? ¿Lo tenemos ahí? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Vaya condición. Y la característica principal aquí es no conociendo a Dios. En otro tiempo no hay relación con Dios, no se conoce a Dios y por lo tanto se sirve a todo aquello que no es Dios. Y esos pueden ser ídolos, esos pueden ser el trabajo, eso puede ser cualquier cosa que ocupa y que usurpa el lugar de Dios. Aunque pensábamos que conocíamos a Dios, por eso servíamos a algo, lo que no era Dios, ahí no hay vida. Y el problema es que nosotros sí creíamos que eran dioses. La constante entonces en otro tiempo es: no conozco a Dios, por lo tanto sirvo a lo que no es Dios. Estas son, hermanos, las dos condiciones de existencia: en otro tiempo y en Cristo. La pregunta para ti hoy es: ¿en dónde estás? ¿Sigues viviendo en esa condición catastrófica de muerte eterna que representa el en otro tiempo, o ya estás en Cristo? Esa es la pregunta. Esa es una constante entonces: no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hay otras partes en la Escritura como Tito 3:3 que dice: porque nosotros también
éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En esa condición, en otro tiempo, eso es lo que éramos. No nada más hacíamos cosas malas, éramos malos, insensatos, rebeldes, esclavos del pecado. Todo esto, desde que yo conocí al Señor y pude ver este pasaje, me ha impactado este versículo fuertemente. Pero ¿saben? La palabra que más me ha impactado especialmente es la palabra que dice que yo era aborrecible. Sí lo dice, ¿verdad? Aborrecible significa odioso para Dios. Aborrecible. Yo no sé a ustedes, pero a mí en alguna ocasión me han dicho que soy insoportable. Me lo dijeron un par de veces y a lo mejor mucha gente se ha guardado de decírmelo, pero bueno, al final de cuentas es gente nada más, igual que yo, emitiendo juicios igual que yo, y no pasa nada. Pero que Dios lo diga, que Dios declare que en otro tiempo yo también era aborrecible, eso duele, eso pega, porque eso es verdad, porque Dios habla verdad. Y si tú hoy estás aquí y estás en Cristo, hermano, da gracias, porque en otro tiempo tú también eras aborrecible, igual que yo. Y si tú estás aquí hoy y todavía no estás en Cristo, esa es tu situación. Sigues siendo aborrecible delante de Dios. Yo no hice nada absolutamente para quitar mi condición de aborrecible, de insensato. Dios hizo todo. Dios me rescató de esa condición de muerte. Y lo mismo puede hacer por ti. Vamos a ver un pasaje más en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, y este pasaje nos va a servir para ver todavía más claramente las condiciones de vida en ese otro tiempo y la operación transformadora de Dios para ponernos en Cristo, el tiempo que nos corresponde, la condición de vida que nos corresponde. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué terrible. Y espero que esto sea suficientemente claro. La Escritura lo dice claramente. En otro tiempo es una condición de muerte, de ira. Es una catástrofe en donde caímos por causa del pecado. Y de ahí nos quiere rescatar el Señor. Estábamos muertos, aunque caminábamos. Estábamos muertos, aunque nos divertíamos en fiestas, en reuniones, celebrando. Pero en otro tiempo, sin Cristo, estamos muertos por la eternidad, separados de Dios. Seguíamos la corriente del mundo. ¿Y saben qué? Puede ser eso entre la moda, filosofías, pero eso quizá no tenga tanto problema, y el problema empieza cuando sabemos quién dicta esa corriente del mundo. Dice que esa corriente del mundo la dicta el príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Es Satanás, el padre de mentira, engañando, burlándose de la gente, manteniendo a la gente en ignorancia. Y nosotros, dice, así éramos también, en otro tiempo. En aquel tiempo, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabas, ¿cómo? Sin Cristo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Con esta descripción, y hay otros pasajes de la Escritura, creo que podemos confiar en la definición que les propongo de en otro tiempo. Es más que evidente que la condición es muerte eterna, condenación, pecado, esclavitud al pecado, ausencia de esperanza, ausencia de Dios. Creo que nos permite, porque nos presenta este cuadro. En otro tiempo estábamos muertos en pecados, andábamos en pecados, seguíamos la corriente del mundo, actuábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, vivimos en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, es decir, nos llevaban de aquí para allá. Éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos sin esperanza en el mundo, estábamos sin Dios en el mundo. Yo hice un ejercicio mientras preparaba esto y lo personalicé, y sería bueno que lo hicieras y pudieras decir: yo estaba muerto. En otro tiempo yo estaba muerto, yo andaba en pecado, yo seguía la corriente del mundo, yo actuaba en conformidad, es decir, de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire. Yo le seguía, le creía a ese espíritu que hoy sigue gobernando en toda la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Yo hacía la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo no controlaba nada, yo no ordenaba, yo seguía, hacía la voluntad. Yo era por naturaleza hijo de ira, igual que todos los demás. Yo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Yo no tenía esperanza en el mundo, porque no tenía a Dios. Estaba sin Dios en el mundo. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que para nosotros los que creemos, toda esta condición ha cambiado. Ha cambiado absolutamente. Todo cambió, hemos nacido de nuevo. Esta condición de muerte fue removida, hermanos, cuando creemos en Cristo. Y no lo hicimos nosotros. Así como el sepulcro donde estaba el Señor, ¿se acuerdan que tenía una gran piedra? Y cuando dice la Escritura que era una gran piedra, es porque eso era una gran piedra que necesitaba la participación de varias personas para removerla. Así como Dios removió esa piedra para que saliera nuestro Señor resucitado, así Dios removió la tapa, la losa, la piedra pesada que había sobre nosotros en otro tiempo, esclavizados del pecado. La quitó y Él nos puso en Cristo. Nos sacó de ese lugar de muerte y nos puso en Cristo. Y estamos en las manos del Señor. Y nada nos puede arrebatar de su mano. Estamos en Cristo y estamos en vida. Estamos en Cristo y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, hermanos. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos que hacer la voluntad de la carne ni de los pensamientos. Ya no somos hijos de ira. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Hoy estamos vivos para Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Exclusivamente por eso. No tenemos que seguir rindiendo pleitesía a todo lo que nos gobernaba en otro tiempo. Ahora estamos en Cristo, y por estar en Cristo es que estamos hoy aquí alabando y bendiciendo su nombre. Dios removió la condición, Dios quitó eso. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo.
Lo leemos esto en 1 Corintios 1:30. Hablando de Dios, dice, mas por Él, estáis vosotros, la segunda expresión, en Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Una es en otro tiempo y esta es en Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién te puso en Cristo? Dios Padre. No fue tu esfuerzo, no te lo merecías, no me merecía, por pura gracia, por la pura misericordia de Dios. Nos sacó y nos puso en Cristo. Y en Cristo se verifica y se activa toda la obra salvadora de Dios. Recibimos vida porque estábamos muertos. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. Es decir, todo lo que necesitamos para poder vivir la vida que Dios da. Antes de eso es imposible. En Cristo todo esto es posible. Efesios 2, 12 y 13 dice así: pero ahora en Cristo Jesús, me brinqué ahí un pasaje ahí abajo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí tenemos frente a frente las dos condiciones de vida: en Cristo Jesús y en otro tiempo. Hay una extracción, hay un rescate hecho por Dios y hay una colocación de parte de Dios también en Cristo. Y somos nuevos. Hemos sido hechos cercanos por la sangre, cercanos para Él, cercanos a Dios, para poder tener esa relación de la cual nos hablaba Max el domingo pasado. Cercanos para tener relación, para tener comunión, para fortalecer la unidad, la perfecta unidad a la que Él nos llamó. Cercanos para disfrutar de la amistad con nuestro Dios. Cercanos para oír su voz. Cercanos para hablarle como a un padre, como a un amigo. Antes de eso era imposible. Yo era aborrecible, era odioso. Pero ahora en Cristo Jesús he sido hecho cercano a Él por la sangre de Cristo. Otro pasaje más en Efesios 2, 4 y 7. ¿Cómo lo hizo Dios? Dice, pero Dios, y aquí hay un pero, ¿verdad? Veíamos un pero, me parece bíblico el martes, no sé qué día veíamos el pero bíblico. Y alguien por ahí en los dichos y en los refranes dice que no hay pero que valga, ¿verdad? Sí han escuchado eso, ¿no? No hay pero que valga. Pero cuando es el pero de Dios, ese vale mucho. Esta era tu condición de muerte en otro tiempo, pero Dios, eso es lo que importa, lo que viene después del pero de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué más decimos, hermanos, ante esto? Más que gracias, Señor, porque todo lo has hecho por tu misericordia. Hemos sido beneficiarios de una misericordia infinita, de una misericordia interminable, y que alcanza y que toma la iniciativa y que nos busca y que procura
porque Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy que estamos aquí, si tú sigues consciente de que tu existencia se desarrolla en otro tiempo, muerto en delitos y pecados, ajeno a los pactos, sin Dios, sin esperanza en el mundo, yo te invito a que hoy consideres seriamente la oportunidad de decirle a Dios: Señor, yo quiero que tu misericordia me alcance. Te ruego que hagas la obra de salvación en mí y me pongas en Cristo y me rescates de esa condición de muerte. No quiero más estar en esa condición de muerte. ¿Saben qué? Lo triste o lo absurdo es que a veces nosotros, ya en Cristo, como que nos da por añorar aquel en otro tiempo. Y de repente creemos que seguimos siendo esclavos de la carne, esclavos del pecado, esclavos de los pensamientos, y nos queremos volver a someter a ese en otro tiempo. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas: ¿qué les pasa? ¿Tan necios sois? Empezaron por el Espíritu y ahora quieres acabar en la carne. ¿Te quieres someter a eso? Ya no pertenecemos ahí. Estamos en Cristo y Cristo es nuestro todo. En Él no nos falta nada, estamos completos en Él. Miren, estas son las dos esferas, las dos condiciones. En otro tiempo, muerte; en Cristo, vida. Después de que Pablo, en esta carta a los Efesios y en todas sus cartas, explica esta situación y declara cómo Dios nos rescató de un lado para ponernos en Cristo, es entonces y solo entonces cuando nos dice: ¿saben qué? Como ya son nuevos, entonces, ahora sí, vivan como nuevos. No se lo puede decir a la gente que está todavía viviendo en otro tiempo, porque esa gente está muerta. Es más, esa gente está siguiendo ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Escucha el espíritu de error y hace lo que el espíritu de error le dice. Pero cuando nosotros estamos en Cristo y somos nueva criatura, entonces dice, y vamos a leer, yo les pido que vayan por favor ahí en Efesios 4, 17 y 18. ¿Lo tenemos? Ahí está en pantalla. Si no trae su Biblia, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Le está hablando a gente que ya está en Cristo, a gente que ya tiene vida, a gente que ya es nueva creación, que ya dejó en otro tiempo porque Dios lo rescató de ahí. Le está hablando a vivos como nosotros. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuáles son esos otros? Los que están en otro tiempo. ¿Cómo se vive ahí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa forma de vida corresponde en otro tiempo. A ustedes, los que están en Cristo, les ruego que ya no anden así, ya no les toca. Ahora ustedes están vivos y siguen a Dios, escuchan a Dios. Los que están en este otro tiempo escuchan al padre de mentira y siguen la corriente del mundo dictada por él. En el versículo 18 vemos cuál es la razón de seguir en otro tiempo para la gente. Fíjense cómo dice la última parte: por la dureza de su corazón. No hay fe en Dios, no hay disposición de creerle. Y como hay dureza en el corazón, hay ignorancia. Y como hay ignorancia, están ajenos de la vida de Dios. Y como todo esto se conjunta, entonces el entendimiento está entenebrecido. Y cuando hay un entendimiento entenebrecido,
por no conocer a Dios, por no creerle a Dios, lo que resulta es lo que dice el versículo 17. Uno anda, ¿en qué? En la vanidad de la mente. Es decir, andar en la vanidad de la mente son todas aquellas actividades, conductas, comportamientos que yo hago. Y en el versículo 17 dice que la característica de en otro tiempo es en la vanidad de la mente, hueco todo. Pero eso tiene su origen en un corazón que no cree a Dios, por la dureza del corazón, porque los pensamientos están entenebrecidos. Entonces las consecuencias, lo visible es la vanidad de la mente. Para concluir, el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 5 versículo 24 dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo te ruego que estás aquí, yo te ruego de veras. Esto no es una idea de esta iglesia o de una religión en particular, esto es la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dice: de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de en otro tiempo a en Cristo. No quieres hoy, no quisieras tú entregarle tu fe a Dios y rogarle y pedirle que te saque de esa condición de muerte eterna y ponerte en Cristo para que tengas vida. Yo sé que tú, dentro de tu corazón, estás considerando esa opción. También sé que hay muchos aquí que ya estamos en Cristo. A unos y a otros yo les ruego, creamos lo que Dios dice. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay vida.